Hola, soy Francisco Bonatti, socio director de Bonatti Compliance. Me complace presentaros esta serie de 4 mini tutoriales que hemos preparado para ayudaros a comprender el buen gobierno corporativo y sus vinculaciones con los sistemas de compliance. Después de la crisis financiera mundial de los años 2007-2008, se reflexionó profundamente sobre qué había fallado. Una de las conclusiones a la que llegaron tanto los organismos internacionales como los comités de expertos nacionales que analizaron la crisis es que hubo unos déficits importantes en los sistemas de gobernanza de las organizaciones. Fruto de ello, se reforzaron tanto los estándares de soft law como las legislaciones internas. Comprender cuáles son las bases actuales del buen gobierno corporativo ayuda a crear sistemas de compliance con liderazgos sólidos y consistentes. El top from the top es el principio fundamental de los programas de compliance. Sin un órgano de gobierno, una dirección altamente comprometido con el compliance, este nunca va a ser eficaz. Pero también es cierto que sin un compliance eficaz, el buen gobierno de las organizaciones es altamente improbable. Esperamos que esta serie os guste. Compliance y buen gobierno corporativo. Tutorial 3 de una serie de 4. Como hemos hecho hasta ahora en cada uno de los tutoriales, comenzamos recordando que buen gobierno corporativo es un término que hace referencia a una forma de gestionar las organizaciones proyectada al cumplimiento de una serie de principios que tienen como finalidad la transparencia y el alineamiento de los intereses de propietarios, administradores y el entorno en el que se desenvuelve la organización. Si bien no existe una definición unívoca de buen gobierno corporativo, consideramos que una aproximación bastante útil es la que se establece en los materiales que publica la Asociación Española de Compliance, ASCOM, para la certificación profesional de CESCOM, donde se indica que el buen gobierno corporativo es un conjunto de normas y principios que rigen el adecuado y equilibrado funcionamiento de los órganos de gobierno de una sociedad, asegurando su organización eficaz, transparente y justa, a fin de salvaguardar el interés social y con el objetivo de maximizar el valor de la empresa a medio y largo plazo. En esta serie de tutoriales hemos tratado y trataremos 4 temas fundamentales relacionados con el buen gobierno corporativo. En el primer capítulo hablábamos sobre el concepto de buen gobierno corporativo. En el segundo hemos tratado el origen y antecedentes del buen gobierno corporativo. En este que estáis viendo vamos a tratar sobre la importancia que tiene actualmente el buen gobierno corporativo para la gestión de las organizaciones. Y terminamos la serie con un 4º capítulo donde analizamos el marco normativo que viene establecido por la reforma que en el año 2014 se hizo de la Ley de Sociedades de Capital para introducir muchos conceptos de buen gobierno corporativo en nuestra legislación positiva. Iniciamos el tutorial 3, en el que analizamos la importancia que tiene actualmente el buen gobierno corporativo para la gestión de las organizaciones. Como ya hemos apuntado en anteriores tutoriales, es sobre todo a partir de los años 70 en que se pone un foco en el estudio de la relación que hay entre la administración de las organizaciones y la propiedad de las mismas. Ello no es gratuito. Desde los años 70 hasta hoy hay un conjunto de fenómenos que han ido marcando la necesidad de acentuar la importancia del buen gobierno corporativo y reforzar los mecanismos de control sobre el mismo. Ya en los años 70, la consolidación de las grandes corporaciones internacionales que cotizaban en los mercados bursátiles de Estados Unidos y de las grandes plazas financieras europeas, así como los fenómenos de soborno internacional que empezaron a destacarse en los años 70, fundamentalmente en Estados Unidos con las investigaciones que realizó el Congreso de Estados Unidos y que llevó a destapar escándalos como el de Lockheed en relación con el soborno, por ejemplo, del gobierno japonés para la compra de aviones para sus líneas aéreas, ya hizo que en aquellos momentos el foco del gobierno corporativo fuera importante y que se empezaran a estudiar estos fenómenos y a establecer estándares y propuestas de control. Los retos del gobierno corporativo desde entonces han ido creciendo en la medida en que la deslocalización, la globalización y el crecimiento de las organizaciones, grandes corporaciones e incluso pequeñas y medianas corporaciones que han salido de sus fronteras naturales han ido planteando nuevos retos de gobierno. Así, en los años 80, el arranque, el impulso de la liberalización de los mercados y la implantación, sobre todo en Estados Unidos y en el Reino Unido, de políticas neocon a través de los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, esas administraciones fueron presionando la apertura de mercados, coincidieron con la caída del bloque soviético
y la aparición de un gran mercado internacional que hasta ese momento había estado dividido en dos grandes bloques, con una disputa entre ellos por los mercados emergentes, sobre todo que en aquel momento eran mercados de descolonización o mercados que se llamaban en vías de desarrollo. Esta ruptura de los bloques, esta desaparición del bloque soviético también hace que empiece a producirse un fenómeno muy importante, que es el de la internalización de la criminalidad organizada, que se solapa con la globalización de los mercados para empezar a desarrollar de una manera exponencial la oferta de servicios offshore, de plazas con relajación de tratamientos fiscales, con políticas impositivas muy agresivas, muy competitivas y con propuestas de opacidad en muchos ámbitos de la economía de los negocios. Los años 90 y 80 marcan unas tendencias que se confirman a primeros de los años 2000. No solamente eso, sino que también surgen en esos años 2000 una primera gran oleada de escándalos fruto de todo este fenómeno del último tercio del siglo XX, como son en Estados Unidos los casos Enron y WorldCom, en Australia Ansett o Mantel, en Europa Parmalat y Siemens, y eso además confluye con otro fenómeno que también en este momento impacta muy destacadamente en la economía mundial, como son los atentados de Estados Unidos del 11 de septiembre del 2001, sobre todo los atentados de las Torres Gemelas o del Pentágono en Washington, que dan prueba de cómo la globalización de los mercados, la globalización de la economía, supone unos nuevos retos de gobernanza en todos los ámbitos. Por último, los años 2007-2014 han sido los testigos de una de las crisis económicas más importantes de la historia de la humanidad. La crisis de las subprimes, que estalla en Estados Unidos, sobre todo con la quiebra de Lehman Brothers, pero que fue como la primera pieza de un dominó de burbujas financieras y burbujas inmobiliarias que había en todo el mundo, que nos llevaron a una crisis global, una crisis mundial que además afectó gravemente a la economía de los países, provocando también una crisis de deuda soberana y a partir de ahí una crisis también en cuanto a la fiscalidad de los países, la fiscalidad de las empresas y la fiscalidad de los propios ciudadanos y los recortes en muchos de los gastos que había hasta ese momento dentro del marco de lo que se entendía como el estado de bienestar. Todos estos fenómenos, todos estos cambios producidos por la economía y por el gobierno de las organizaciones que han sido protagonistas y motores de la economía han llevado a progresivas evoluciones respecto al concepto de buen gobierno y a la forma en que se tiene que gestionar esas organizaciones. Nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en esta última etapa, del 2007 al 2014, y las consecuencias que ha conllevado para el buen gobierno de las organizaciones a día de hoy. La crisis del 2007 planteó una debilidad mundial que en aquel momento no se apuntaba, no se sospechaba por la gran mayoría de los analistas. Hizo que rápidamente se tuviera que reaccionar. En primer lugar, porque el sistema financiero sufrió una sacudida importante a nivel mundial. Las entidades bancarias de todo el mundo se vieron muy afectadas por la crisis. Los estados y los grandes bancos centrales tuvieron que salir adelante. En Europa tuvo que salir el Banco Central Europeo, tuvo que salir la Comisión adelante para intentar, en primer lugar, salvar o rescatar al propio sistema financiero y el sistema bancario y posteriormente intentar reequilibrar los enormes desequilibrios que había generado esa crisis financiera. El proceso de reflexión tuvo una serie de ítems históricos en los que diferentes organismos de gran importancia analizan qué había ocurrido para llegar a esa situación. De todos esos documentos, el primero que podemos destacar es el comunicado que ya hizo el 5 de septiembre de 2009 los ministros de Economía y los gobernadores de los bancos centrales del G20, del grupo de las 20 principales economías del mundo, que fue uno de los primeros documentos que lanzó una serie de ideas que vamos a resumir más adelante. La OCDE, de la que ya hemos hablado en alguno de los tutoriales anteriores, generó un documento en el año 2010 que se titulaba Corporate Governance and the Financial Crisis, donde precisamente se analiza el que ha ocurrido entre el gobierno de las organizaciones y la crisis financiera y concluye que hubo una serie de debilidades en el gobierno corporativo de la gran mayoría de organizaciones mundiales que afectaron a la crisis y que tenían que ver con 4 elementos fundamentales. Por un lado, las retribuciones de los órganos de gobierno. Por otro lado, la gestión de los riesgos. En tercer lugar, las prácticas del Consejo. Y en cuarto lugar, el ejercicio del derecho de Europa. En resumen, OCDE viene a apuntar que, por un lado, las retribuciones que tenían los órganos de gobierno estaban extraordinariamente primadas y esto incentivaba su apetito de riesgo. Eso hizo que se relajara mucho la gestión de riesgos y que se hicieran
malas prácticas en cuanto al análisis de los riesgos que tenían las tomas de decisiones. Y así llegábamos a unas prácticas del Consejo en las que se apostaba fundamentalmente por el corto plazo, el resultado económico rápido que ayudara primero a cobrar sus altas remuneraciones, sus altos incentivos, y por otro lado, para tener la conformidad, la tolerancia por parte de los propietarios, lo que se hacía era remunerar con dividendos las acciones a cambio de un cierto control del ejercicio del derecho al voto de esas acciones. Al final, ocurrió en esos años que, primados por los dividendos que se repartían, los accionistas de muchas corporaciones relajaron su derecho de voto y lo dejaron muchas veces incluso delegado en manos de grupos que apoyaban las prácticas de esos consejos. Esos 4 elementos fueron considerados por la OCDE como elementos fundamentales para, si no eclosionar, sí inflacionar mucho la economía y provocar la enorme caída que tuvo con la crisis. En una línea muy parecida, el Consejo de la Unión Europea en el año 2011 saca un Green Book que analiza precisamente los temas para llegar más o menos a las mismas conclusiones, y a nivel nacional el informe de la Comisión de Expertos Independientes del año 2013 llega a unas condiciones muy similares. Todos estos documentos nos plantean unos escenarios en los que se establecen una serie de tendencias globales en las reformas legislativas que se van a acometer como consecuencia de la crisis. Las tendencias que se buscan fundamentalmente tanto a nivel nacional en todos los estados, por ejemplo, de la Unión Europea o en España, como a nivel internacional, son básicamente 4. Por un lado, involucrar más intensamente a los accionistas en la gestión social, intentar implicarlos en la gestión de la compañía para que no se desentiendan a cambio del dividendo. En segundo lugar, llevar a las empresas no cotizadas los principios de buen gobierno corporativo que existían en las cotizadas, porque se había detectado que estaban reproduciéndose en las no cotizadas fenómenos peligrosísimos que ya se habían intentado corregir en las cotizadas. Entonces se entiende que el buen gobierno corporativo no es una cuestión únicamente de empresas cotizadas, sino que es una cuestión de la economía en general y que tenemos que traspasar esos principios también a las empresas no cotizadas. Incrementar la consideración de los stakeholders en las políticas de buen gobierno corporativo, dar cada vez más importancia a las partes que interaccionan o se relacionan con la organización y con el órgano de gobierno de la organización. Aquí os remito al primero de los 4 tutoriales de esta serie, donde ya hemos hablado de esas partes interesadas. Y por último, se tiene que buscar una tendencia de desarrollo de sociedades más sostenibles, respondiendo así a una demanda que crece en el mercado a través de inversores institucionales e índices bursátiles específicos, donde se prima la sostenibilidad de las organizaciones por enfrente del resultado a corto plazo. La sostenibilidad es un elemento cada vez más importante, es un vector fundamental, y además en estos momentos en los que estamos viendo una crisis muy importante como consecuencia del COVID-19, la sostenibilidad va a ser otro de los grandes factores que va a tener que orientar y sobre todo que va a ser un vector de supervivencia de las organizaciones. Por lo tanto, estas 4 tendencias son las que se van materializando en las reformas y propuestas que posteriormente se desarrollan. En el ámbito europeo, básicamente, encontramos fenómenos normativos y documentos y papers que nos orientan en esa dirección. Los primeros son los libros verdes y el plan de acción de diciembre del 2012, que fundamentalmente pusieron el foco en las instituciones financieras y políticas de remuneración por un lado, y en el panorama del buen gobierno en la Unión Europea. Y así, 2 directivas muy importantes del año 2014, una directiva sobre información no financiera e información sobre diversidad, y otra directiva que refuerza los criterios de auditoría legal de cuentas anuales y cuentas consolidadas. Por lo tanto, hay un marco europeo en el que se va cada vez más, estos son unos ejemplos, los más destacados, reforzando las ideas de buen gobierno. En España, ¿cómo impacta? Pues básicamente con 3 grandes reformas o con 3 grandes documentos. Por un lado, la reforma del año 2010 del Código Penal, que se introduce por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es un elemento en el que, como ya hemos comentado en algunos de los tutoriales anteriores, y tiene un elemento muy importante de interpretación desde gobernanza. La gobernanza es muy importante para cumplir con el Código Penal. En segundo lugar, obviamente, lo analizaremos en un próximo tutorial, la reforma 31/2014 de la Ley de Sociedades de Capital para el buen gobierno corporativo, donde un poco acogiendo esos principios se integran tanto para sociedades cotizadas como para las no cotizadas los principios de buen gobierno dentro del derecho positivo y dentro del estatuto que regula la función de administrador de las organizaciones.
Y por último, con el Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, que se revisa, se actualiza y se publica un nuevo código en el año 2015, siguiendo todas las tendencias apuntadas por estos documentos anteriores. Estos son un poco los tres grandes bloques en los que España responde frente a los retos del cambio en la gobernanza. Queremos aprovechar para presentarte nuestra firma y los servicios que prestamos. Bonati Compliance surge en el año 2014 como resultado del proceso de expansión a nivel nacional de Bonati Penal & Compliance, un despacho ubicado en Barcelona, especializado en Derecho Penal Corporativo, prevención de blanqueo de capitales y compliance penal. Desde su nacimiento, Bonati Compliance ha apostado por las tecnologías de la información y la comunicación, de modo que hoy en día no se nos puede considerar una red de despachos, sino que somos un único despacho que ofrece un servicio altamente especializado y de gran proximidad en todo el territorio nacional. A través del uso frecuente de las videoconferencias y la intranet corporativa como eje de nuestros procesos operativos, nos podemos centrar en tres cuestiones que consideramos fundamentales para un buen servicio: la atención al cliente, la mejora continua de estos servicios y la capacitación permanente del equipo. En Bonati Compliance queremos ser próximos y a la vez flexibles. Dotamos a cada proyecto del equipo de profesionales más adecuado atendiendo al tamaño y las necesidades de nuestro cliente. Gracias a nuestro método, damos servicio a un amplio rango de organizaciones, desde pyme hasta grandes empresas. Siempre que confeccionamos un presupuesto, tenemos en cuenta 5 cuestiones claves. La primera, ser capaces de recoger del cliente cuanta información resulta imprescindible para estudiar correctamente la petición que nos ha realizado. Hacemos un análisis detallado de esa información, incorporando también de otras fuentes externas. Y con todo ello confeccionamos una propuesta, que incluye diferentes cuestiones. Por un lado, el servicio solicitado, un cierto cronograma de trabajo respecto a los plazos que podemos necesitar en un desarrollo razonable del mismo. E incorporamos propuestas adicionales que el cliente pueda considerar necesarias a la vista de la petición de servicio que nos ha realizado. Nuestros presupuestos se presentan siempre personalmente, bien de forma presencial o bien a través de online y webinar, aclarándole al cliente cuantas dudas pueda tener respecto a la prestación de servicio que le estamos ofertando. Por último, el presupuesto incorpora siempre unas condiciones de contratación para que el cliente tenga en todo momento información detallada de cuáles son nuestra forma de prestar el servicio y nuestras garantías. ¿Cómo trabajaremos en tu proyecto? Siempre asignaremos un responsable del equipo que será el interlocutor válido con la firma, pero a través del mismo y especialmente a través de los servicios SaaS y Cloud que prestamos, que ofertamos habitualmente, contarás con el apoyo de todo el equipo de especialistas de Bonati Compliance, quienes interactuarán con tu profesional de enlace para prestarte el mejor servicio posible. Entre nuestro catálogo de servicios te queremos destacar los siguientes. Te podemos ayudar a implantar el primer sistema de compliance. Tenemos todo un catálogo de servicios destinados a dar soporte al Compliance Officer o a la función de compliance de tu organización. A través de los servicios Bonati Flex te podemos dar interim management o outsourcing en ámbitos como compliance y prevención de blanqueo de capitales. Prestamos servicios de auditoría interna en materias como compliance y prevención de blanqueo de capitales y te preparamos para afrontar con garantía de éxito los procesos de certificación en estos ámbitos. Gestionamos tu canal de denuncias y te podemos ayudar a realizar investigaciones internas. Somos grandes especialistas en prevención de blanqueo de capitales, donde llevamos muchísimos años trabajando tanto en la auditoría de experto externo de prevención de blanqueo de capitales como en el desarrollo de sistemas de control interno y formación del personal. Y por último, también tenemos un ámbito de especialización en el compliance para grupos de empresas, donde nuestra capacidad para comprender los estándares y marcos de referencia nacionales e internacionales nos ayuda a estructurar buenas y consistentes superestructuras de compliance. Confiar en nosotros es confiar en un equipo de profesionales que llevan muchos años trabajando en la materia. Si quieres más información, puedes obtenerla a través de nuestra página web o bien contactando con nosotros a través del teléfono 934 155 421. Te esperamos en Bonati Compliance. Muchas gracias.